Sean todos bienvenidos a su canal El Derecho Sin Límites. En este video hablaremos sobre la fuente del derecho. ¿Qué definición tiene? ¿Qué clasificación tiene la fuente del derecho? ¿Qué fuente del derecho es aplicable al derecho en sí? Vamos a comenzar por ¿qué es la fuente del derecho? ¿O qué noción tenemos sobre la fuente del derecho? La noción sobre la fuente del derecho es importante porque remite a los inicios, orígenes del derecho, al proceso de formación y a la conclusión final como hoy lo entendemos. La fuente del derecho se clasifica en fuentes materiales y fuentes formales. ¿Qué son las fuentes materiales? Son aquellos actos que el hombre realiza o como acontecimiento de la naturaleza, la cual hace necesario la creación de una norma jurídica. Por ejemplo, tenemos los desastres naturales, un acuerdo político, una protesta social, etc. Las fuentes formales son aquellos procedimientos o etapas la cual se genera la norma jurídica. Dentro de este grupo tenemos 4 clases, que es la ley, la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre. Vamos a hablar cada uno de ellos. Vamos a comenzar por la ley. La ley, ¿qué connotación o qué se trata? La ley es un conjunto de normas legales que el Estado, en base a su capacidad normativa, puede modificar o puede crear nuevas normas legales para establecer deberes, derechos o regular conductas. El segundo es la costumbre. La costumbre es sin duda la fuente más antigua. Para que se considere la costumbre netamente jurídico, debe de concurrir los siguientes aspectos esenciales. Uno, que tiene que ser un uso generalizado por los integrantes de una comunidad. Tiene que tener ese aspecto de obligatoriedad y repetición a través del tiempo, ¿no? O a lo largo del tiempo. El tercero es la jurisprudencia. La jurisprudencia podemos entenderlo como aquellas decisiones de los magistrados o tribunales administrativos, la cual se va a evocar en un caso concreto. ¿Cuál es el valor de la jurisprudencia? El valor es la originalidad de los criterios de interpretación que los magistrados o los tribunales administrativos se van a evocar al caso concreto. La jurisprudencia crea criterios de interpretación, la cual va a ser aplicados a casos similares. El segundo es la doctrina. Y para finalizar, se va a enfocar en las opiniones, conferencias, exposiciones, críticas, debates, teoría, dentro del mundo jurídico. La doctrina es importantísimo porque permite el debate y promueve nuevas teorías o nuevos fundamentos de interpretación de las normas y de la emisión de nuevos cuerpos normativos. Bien, hemos llegado a la parte final de este video, en la cual hemos hablado sobre las fuentes esenciales y importantes del derecho, la cual se divide en fuentes materiales, fuentes formales. En las fuentes formales tenemos a la ley, la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre, la cual son importantísimos para la aplicación efectiva del derecho. Bien, no se olviden de suscribirse al canal y de poder comentar de estas instituciones esenciales del derecho. Muchas gracias por escucharnos. Permiso.